nombre es José Nicama, evidentemente algunos me conocen, tal vez otros no, porque son muy jóvenes, pero si usted entra a la web y lee los trabajos, usted puede saber todas las cosas que se han hecho. Lo primero que tenía que decirles entonces, gracias por acompañarnos en este reinicio de actividades. Bueno, dicho eso, lo primero que tengo que decirles ahora en la parte práctica es que, bueno, en el mundo de la psicología existen muchas cosas. Lo veremos en un momento. Nosotros decimos la protohistoria, el componente protohistórico de la psicología, que corresponde a la época muy terrible, la oscuridad, de la hechicería, de la brujería, de la lectura de cartas, la época prescientífica en la cual están muchos modelos, y luego el mundo científico, del cual entraremos también a la discusión. Ahora ustedes dirán, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Muchos se podrán decir qué fue lo que pasó, que no suspendimos las actividades. Pasen, chicos. Pasen. ¿Qué pasó? Bueno, una rápida secuencia para por qué dejamos de trabajar un tiempo. Como ustedes saben, la historia, lo van a leer en dos artículos que le vamos a dar. La historia del análisis conductual en el Perú empieza por la década final de los 70, y tal vez fue cuando nosotros en San Marcos, yo estudiaba, tendría 17 o 18 años, hicimos la revolución o la revuelta y decidimos desprendernos de psiquiatras, de filósofos, de sociólogos, de educadores. Todo el mundo dictaba psicología y no era lo que nosotros queríamos, ¿no? Lo que después se denominó la generación del 70 hizo el movimiento de transformación. Al final terminó el 68 y no teníamos profesores, tal vez solamente, que les digo, que 40 profesores quedaban 15 o 12, y era una cosa, pero era San Marcos. En ese entonces San Marcos era San Marcos, o sea, uno iba y aprendía, te enseñaban los mejores profesores disponibles que tenía el país, ¿no? Yo recuerdo muy bien que en mis clases las dictaba Luis Alberto Sánchez, los dictaba Augusto Salazar Bondi, los matemáticos de primera, o Tapia en biología, el mejor neurocirujano que era Landa, ¿verdad? Era gente brillante. Pero también en muchos otros cursos había mucha gente que no tenía nada que hacer. Entonces, como ocurrió el movimiento, y el rector, cuando yo llegaba, era muy tolerante, nos entendió, nos recibió. ¿Y cómo lo van a hacer? No sé, doctor, lo haremos como se hace en las mejores universidades del mundo. El estudiante tiene que aprender a autoformarse desde temprano. Y así fue que entonces logramos que algunos profesores parcial, de tiempo parcial, pasaran a formar parte del staff. Les pedimos que se trasladaran. Raúl González lo trasladamos de la agraria, que era tiempo completo, se pasó a San Marcos a tiempo completo, era profesor parcial. Reinaldo Larcón se consolidó como tiempo completo, después Carlos Franco también. O sea, logramos integrar un grupo de gente que empezó a dar la pauta, y todos sabíamos, o ellos eran muy conscientes, y esa es parte de lo que yo aprendí y lo que yo hago siempre, que nosotros somos simplemente aves de paso, que en algún momento alguien nos va a sustituir y tenemos que preparar los cuadros para que la gente relevo lo haga bien. Yo recuerdo pues haber tenido, no sé, 18 años o 19 años, y el primer experimento con animales en psicología, en la primera vez que se dio el curso, que se llamaba Teoría del Aprendizaje, se dictó allá por el 78, y ese fue por el 68, y ese fue un curso que nosotros escuchábamos la teoría, y al poco rato nosotros mismos conducíamos nuestros experimentos. Los primeros experimentos con animales en el laberinto, y después con las cajas experimentales, se hicieron así, de esa manera. Bueno, la vida siempre continúa. Creo que el movimiento se consolidó muy rápido, hicimos muchas cosas, y ocurría pues que en muchos cursos las prácticas, nosotros terminábamos, por ejemplo, en este ciclo Teoría del Aprendizaje, y en el siguiente curso ya éramos asistentes o jefe de práctica del profesor para enseñar a los nuevos chicos sin terminar la carrera, y hacíamos específicamente lo que teníamos que hacer.
Eso fue muy importante, y también las primeras aplicaciones clínicas fue de ese grupo, cuando un grupo de nosotros nos trasladamos al Hospital Cayetano Heredia en el 70 y conducimos durante 2 años de prácticas de internados. Encontramos gente amiga y tuvimos una posibilidad de desarrollar también las primeras aplicaciones de terapia conductual. Las primeras aplicaciones de terapia conductual, algún día terminaremos de escribir la historia, le pido a algunos de los chicos que lo hagan, se hicieron en el Hospital Cayetano Heredia. Los primeros tratamientos de una ansiedad, de una fobia, de una homosexualidad, de una conducta adictiva, fueron hechos en el Hospital Cayetano Heredia, que había sido creado 2 años antes. Como estaba nuevo, no había todos los vicios que hay en los hospitales antiguos, pudimos hacerlo. Además, el hospital se integró a Cayetano Heredia asumió la conducción, pero ocurrieron muchas cosas en esta rápida historia de introducción para decirles por qué reiniciamos ahora. Rápidamente ocurrió que nosotros conducimos el movimiento clínico rápidamente, se fundó NUCIC en San Marcos, luego se convirtió en SPAN, que es la Sociedad Peruana de Investigación de Comportamiento, porque en ese entonces ya Aysen había dirigido la investigación mía, que la van a tener ahora en las manos, de estandarización del Aysen. Como les decía ayer a los chicos, recién 50 años después pude escribir el manual. Todo el mundo lo ha utilizado, pero no sabían lo que van a ver ahora en el material, no se van a imaginar lo que pueden hacer con la prueba. Al final solo decían, tengo un puntaje de interrogación de establecido de neurotismo, y punto. Pero ahora van a entender para qué sirve todo eso. Y entonces eso pasó ahí muy rápido, se fortaleció el movimiento. El primer seminario, taller de aplicaciones, así llamamos, yo lo tengo conservado, que se va a publicar en mi web, que ellos, los chicos, lo han armado. Yo no tengo mucho tiempo para todas estas cosas, ellos lo organizan, me dicen, tal día hacemos tal cosa, bueno, muy bien. Entonces, ese documento que fue histórico, el primer seminario taller de aplicaciones del aprendizaje en la clínica y la terapia del comportamiento, apareció. El nombre fue muy parecido a lo que utilizó Aysen cuando publicó en 1958 el célebre artículo Teorías de aprendizaje y terapia de la conducta. Las primeras aplicaciones se empezaron a hacer, pero la historia pues avanza, y entonces nosotros tuvimos rápidamente que atender también la matriz, que era San Marcos, en la central. Y ocurrieron muchos acontecimientos en el país. Ustedes recuerdan, 72, 74, ocurrió la revolución de la Fuerza Armada, y que fue el único movimiento realmente revolucionario que hubo en el Perú, y creo que de la Fuerza Armada en América Latina. Y don Augusto Salazar Bonti nos pide que, como nosotros decíamos que el aprendizaje era otra cosa, que la enseñanza era otra cosa, que lo demostráramos. Y nos ofrecía todo el laboratorio, que eran todos los miles y millones de estudiantes adelante, pase por favor, todos los millones de estudiantes que habían en el país. Entonces, don Emilio Barrantes condujo la reforma de la educación, y don Augusto Salazar fue el filósofo. Se armó el equipo, ocupamos diferentes posiciones. Nosotros, los psicólogos, nos encargamos de la parte de los diseños del sistema de enseñanza. Por primera vez los maestros empezaron a entender que si tú enseñas matemáticas o ciencias o castellano, hay ciertos principios psicológicos explicativos. Bueno, un grupo grande nuestro se trasladó, yo me hice cargo de la Comisión de Tecnología de la Enseñanza. Tal vez una de mis primeras publicaciones fue eso, los primeros libros, por el 74, y eso fue. Entonces tuvimos que dejar San Marcos, y ahí fue el primer problema que hubo. Al dejar, la gente que se quedó siguió con el movimiento, pero tal vez no con todas las características que nosotros queríamos, pero siguió. Y dimos un apoyo importante para la reforma, ¿no? Y también, como las coyunturas políticas y había muchos recursos, también nos sirvió, porque muchos de nosotros pudimos optar nuestra primera beca internacional de posgrado, en que no nos costó nada, ¿no? Simplemente todo lo pagó la entidad que nos auspició. Entonces, con ese primer posgrado que tuve en diseño de sistemas educativos, mis profesores fueron Ventura, Roberto Garnet, Leslie Briggs y toda la gente, y ahí empezó toda
la integración de las cosas que hacíamos con la gente de ICE en Londres, y se enseñó. Pero bueno, la historia siguió avanzando y se fue diciendo muy apretado para decirles por qué reiniciamos, y rápidamente vimos pues que también la situación política en el país iba cambiando. Somos muy amigos y conversábamos y decíamos, y todos decimos, alguien tiene que ponernos la posta de relevo en algún sitio por si acaso, como ocurrió cuando Morales Bermúdez traicionó la idea de cambio en el país y retiró a Velasco. Entonces, el único que tenía vinculación directa con una universidad nueva, con una universidad con aureola científica muy fuerte, era yo, porque había hecho mi internado en el hospital, y por coincidencia del destino estaba el rector, un amigo del grupo, conversamos y él nos propuso formar el programa de psicología de Cayetano Heredia, programa que lo creé en el 74, 75, empezó a funcionar en el 75 y 20 años estuvo a nuestro cargo, y la psicología logró despegar en aquello que teníamos que hacer. Lo que se conoció hacia afuera, hacia el exterior de la psicología peruana, era lo que el movimiento científico experimental hizo en Cayetano Heredia, ¿no? Ahí, cuando ustedes lean historia, le daremos algunas cosas para que lean, pero ustedes buscan la información, tienen que hacerlo. Nos vamos a los 2 años, y yo cuento esto porque tienen ustedes que saber detalles, porque tienen que inmiscuirse en algo que va a ser un proyecto que les puede hacer cambiar su manera de ver la psicología. Como dice Ramón León de mí cuando presentó mi último libro, que vivan enamorados de su carrera o de lo que hacen y se sientan satisfechos. Entonces diseñamos el programa y conducimos. Y evidentemente lo primero que nosotros dijimos, pero nosotros quisiéramos tener libertad para poder hacer un programa como nosotros queremos. Los programas de psicología, que eran 8 en el país, todos son filosóficos, vagos, difusos, nadie sabe lo que quiere. Y nosotros ya teníamos nuestras comunicaciones a través de que habíamos ido a Estados Unidos, nuestros contactos con Emilio Rives, con Ardila, con Caballo, todos estábamos en comunicaciones, y ya el movimiento internacional se estaba organizando, y entonces definimos por primera vez un proyecto educativo que tenía 2 metas. Primero, formar psicólogos especializados en procesos de análisis, evaluación y cambio del comportamiento. Y en segundo lugar, formarlos como investigadores. Si ustedes recuerdan, durante la época de ese entonces, ya se había dado el decreto cuando entraron otra vez diferentes instancias al poder, la gente se podía graduar sin tesis. Jamás acepté que alguien recibiera un bachillerato de Cayetano Heredia o un título sin hacer por lo menos una tesis. Y las mejores tesis se hicieron ahí. Creo que las únicas tesis de investigación experimental con animales se hicieron allí y se publicaron. Bueno, en mi libro aparecen varias publicadas. Ahora se volverán a hacer en la Autónoma, la historia de ella. En Villarreal no se pudo hacer. Bueno, entonces, terminando ahí, el programa caminó muy bien, tuvo mucha acogida, la gente más relevante de la psicología vino al Perú. O sea, tal vez 30 personas. Si ustedes me dicen un nombre, yo le digo, sí, vino. Por ahí están las fotos que las empezaremos a publicar. ¿Por qué empezaremos? Porque nunca hemos tenido tiempo para dedicar a hacer eso. Porque siempre hemos estado comprometidos en las cosas académicas y de inmediato había que asumir alguna función administrativa y eso nos ganaba. Menos mal que Cayetano eran pocos, era la política de la universidad, me daba tiempo para escribir y me daba tiempo para dedicarme a la parte académica. Pero luego, después de ahí, el país siguió moviéndose. Y como siguió moviéndose y hubieron problemas en las demás universidades, ya habíamos formado varias generaciones en Cayetano, ya alumnos míos ya eran profesores en Garcilaso, de análisis experimental, en San Martín de Porras, en San Marcos. Fortalecimos el grupo que se quedó, y en otras universidades empezaban a hacer lo mismo. Entonces empezamos a proveerle profesores con una visión científico-experimental para nosotros. Pero el país siguió caminando, y como siguió caminando, hubo todos los problemas que ustedes conocen. Entonces hubo todo el caos paralelo,
político en las universidades, el problema del terrorismo, el problema de Sendero. Nosotros lo vivimos. Yo recuerdo cuando dejé de dictar en San Marcos en el 75, era porque yo ya no podía sostener una pelea con los de Ruco, con los cuales siempre he tenido. Después que yo salí del 75 en San Marcos, solo he ido a San Marcos 2 veces. Bueno, a la sede de psicología, porque yo soy profesor invitado para los posgrados de medicina en San Marcos también, como lo soy en otros programas de medicina. Pero siempre ellos han tenido el control de psicología. Ahora poco he ido, este año, el año pasado que trajimos a Rubén Ardila, después de 8 años que vino para la Autónoma, y el grupo que trabaja que está escuchando, un grupo formativo que organiza otra institución, que me pidió que se lo dictara, muy bueno. El grupo de chicos sanmarquinos me pidieron que por favor fuera a San Marcos. Le dije, no sé qué voy a encontrar, ahí están personas con las cuales ni nos saludamos del 75 y yo prefiero ni tocarlo. Claro, me he encontrado con la decana en más de un congreso internacional, se ha hablado conmigo, me dijo que es importante que regrese, todo así. Yo sé, y yo sí me siento en deuda con Psicología de San Marcos. Es mi alma mater, pero no es lo que yo hago por Cayetano, lo que hice por Cayetano, lo que puedo hacer por la Autónoma o lo que hago por Villarreal actualmente. Pero lo poco que hacer por San Marcos lo hago a través de medicina, que ellos siempre me invitan a dictar investigación biomédica. Entonces ocurrió eso y lo que pasó fue que nuevamente las universidades fueron intervenidas por el gobierno. Desde antes ya hubo una aproximación de la gente de Villarreal para que había una semilla de análisis conductual. Yo fui a dar varias conferencias, el rector se hizo amigo, me invitaron, ingresé como profesor auxiliar y luego después hubo todo el movimiento de intervención en las universidades y hubo un gran cambio político en las universidades. Había que limpiarla de terroristas. En Villarreal no era mucho el caso, pero sí había mucha politización y lo que valía era tener el carnet de alguien para poder hacer las cosas. Y al final, supuestamente con el respeto que merecía el que uno viniera de Cayetano y que yo ya había hecho más de un posgrado en el extranjero, ya conmigo no se metían y me respetaban y me pidieron trasladarme a Villarreal. Lo hice para poder, y rápidamente me hice cargo de psicología, después asumí el vicerrectorado académico y después fui rector durante 2 años y se hizo lo que, si en Cayetano nos demoramos como 20 años, en Villarreal lo hicimos adelante. Lo hicimos en Villarreal en unos 10 años, ¿no? Porque del 74, en 6 años, del 74 que fui decano y después fui vicerrector del otro hasta el 2000, hicimos lo que no habíamos hecho sabiendo lo que teníamos que hacer, ya se hizo. Pero naturalmente no sé si ustedes son de Villarreal, también yo hablo en general y trato de no herir susceptibilidades. Puedo decir cosas, depende de lo que ustedes digan. No le debo nada a nadie, así que puedo decir con libertad lo que pienso. Sin embargo, había que mantener cierto equilibrio. La diferencia es esa. Por ejemplo, todos ustedes vienen acá a intentar formarse en un pensamiento científico y a tener tecnologías que puedan comprobarlas empíricamente. ¿Okay? Eso era Cayetano, porque yo la hice de cero. Diseñé el programa, seleccioné mis profesores, seleccioné mis alumnos, lo equipamos como nosotros queríamos. Teníamos el modelo de Kansas, el modelo de Iztacala, el modelo de Sao Paulo, se armó, no hubo problema. Pero cuando uno pasa a Villarreal, usted cuenta que otra vez volvíamos a San Marcos de la época de los 68. Y eso fue terrible, en el 84, 86. Era terrible, o sea, todavía había profesores que en las clases iban y dictaban que para curar tal cosa hay que pasar el huevo, hay que rezarlo, echarle agüita. Pucha, que era terrible, ¿no? Pero lamentablemente eran profesores nombrados. Ustedes se encuentran en esa coyuntura, a pesar de ser la reorganización y que uno tiene libertad para hacer, no se puede funcionar tampoco eso por los juicios que hay. Un poco de problema, pero al final utilizamos un modelo de transacción, hicimos un currículo de múltiples elementos que en algún momento lo vamos a discutir también cómo se deben formar los psicólogos, y eso caminó. Ya yo hice lo que hice para Villarreal. Yo creo que, espero que ellos algún día lo reconozcan, lo que Villarreal significó para la psicología y lo que se creció en el mundo fue lo que hicimos ahí.
Es cierto que por Cayetano conseguí muchos fondos para las investigaciones, pero para una universidad pública y como Villarreal, la única persona que consiguió fuerte dinero para investigaciones. La investigación más grande nacional de violencia fue la nuestra, que yo la conduje con la gente del Ministerio de Salud, que hay los libros publicados, que me supongo ustedes lo han mirado o saben que existe. Si no, lo leerán cuando veamos el capítulo de tratamiento de violencia o el capítulo de tratamiento de drogas. Entonces Villarreal caminó, pero cuando eso por los mismos problemas políticos se quebraron, entonces yo decidí liberarme un poco de la política y todo. Me ganó la administración, me liberé de la política y del 2000 al 2008 me invitaron, que tengo muy buenos amigos de medicina, adelante, ¿cómo es? Me invitaron a formar parte del equipo de posgrado de investigación de la Facultad de Medicina de San Martín de Porras. Ahora me dicen ustedes qué hacen, si hay alguno de San Martín de Porras. Y pasé a dictar casi 8 años dirigiendo tesis de medicina y de investigación fundamentalmente. Y eso cambió. Pero ya también pues uno sabe que hay otras cosas que hacer. Si bien me sentía a gusto y me pagaba muy bien, también quería hacer yo algo que a mí me gustaba y del cual yo anhelaba hacerlo. Y entonces me propone organizar, y lo digo, paralelo lo hice la historia de Simón, y me proponen organizar un nuevo programa de psicología. Y ese nuevo proyecto fue el de la Universidad Autónoma del Perú, acá en el sur, por eso estamos por acá, que tiene un proyecto otra vez nuevo, diferente, con una visión definida, otra vez. No tenemos ningún reparo de decir, este es el tipo de psicólogo que queremos. Estas son sus competencias. Son entrenados para manejar estos tipos de problemas y estas cosas. En su momento lo verán. Cuando se reúnen todos los decanos y todos, yo los escucho a veces, o con otras carreras, ¿no? Creo que un decano o un rector debe tener muy claro qué quiere lograr de los estudiantes. Y eso pasa, lamentablemente, en la carrera. El otro día alguien me dijo, ¿y por qué no logramos tener más presencia nacional? Porque el Colegio de Psicólogos no tiene presencia nacional. Asumen los cargos la gente, ¿qué? Por razones políticas o de amistad o de enredos, pero no es la gente que debería hacerlo. Entonces, no tienen peso académico ni político para hacerlo. Ahora estamos en la Universidad Autónoma, 8 años, hay 8 congresos internacionales, el 8º se realizará este año, y nuevamente toda la gente del extranjero viene a vivir por Lima. Ya les comuniqué que abrimos SIGMOC otra vez, y estoy seguro que en el proceso más de una vez almorzaremos o cenaremos o tendremos una reunión de trabajo con la gente que venga del extranjero. Ahora, paralelamente a ese desarrollo académico, ustedes se dan cuenta que el desarrollo ha estado vinculado a que muchos de nosotros tuvimos que ir a hacer cosas administrativas. Mucha gente de Cayetano pasó a otras universidades, cumplió funciones administrativas y un poco también las cosas de investigación en el análisis conductual disminuyeron porque los cuadros jóvenes necesitan tiempo para entrenarse. ¿Okay? Y eso falta. Paralelamente a esto, yo dije que desde San Marcos, cuando se hizo la reforma, se fundó NUCIC en 1972. Yo ya era profesor en San Marcos, tendría 22 años o 23 años, y formamos la asociación NUCIC. NUCIC fue creciendo rápidamente. En el 84 se convirtió en la Sociedad Peruana de Análisis de Emoción y Comportamiento, que era lo que construíamos en toda América, ¿no? Se construyó la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, la Sociedad Colombiana, y la sociedad central era The Association of Behavioral Analysis, que es la Sociedad de Análisis Conductual en los Estados Unidos. Y se formaron las sociedades, se formó SPA. Pero es la entidad nacional que organizó 5 congresos con mucha importancia, que vino gente muy importante a eso también. Pero había que tener un centro en el cual tuviésemos la posibilidad de hacer la formación de los cuadros, que a veces la universidad no lo hace, porque en la universidad, ustedes saben, la carrera se desarrolla, bueno, normalmente entre 11 a 12 ciclos, en algunas por razones, ¿cómo llaman?
digamos, económicas la hacen en 5 o en 10 ciclos. Entonces, es un problema. Entonces, hay que complementar la formación. Y por otro lado, en la universidad, en cualquiera que usted esté, siempre le tienen que dar la visión de diferentes cosas. Entonces, la Sociedad de la Conducta dio paso a que se formara SIGMOC. SIGMOC se formó un 11 de abril, más o menos también una época muy importante para la psicología, cerca del 91, y se convirtió en un ente privado muy importante. Se produjo mucha investigación, muchas publicaciones, pero como estaba muy ligado a nosotros, entonces cuando ocurrió el cambio, cuando estábamos en Cayetano no había problema, solo había cosas académicas y trabajo, no había problema. Pero cuando pasamos a Villarreal, vino todo el problema. Había que atender pleitos, líos, toma de locales, pleitos, bochinches. Ya, pues uno perdía tiempo, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que SIGMOC tuvo que entrar en receso en el 2000, porque ya no era posible para mí como rector venir a atender a los pacientes que tampoco querían quedarse o seguir formando porque no tenían mucho tiempo para eso. Eso pasó. Desde el 2000 hasta ahora, estamos en el 16, ¿no? Sí, ¿no? Después de 16 años reabrimos SIGMOC. Esperamos que ya definitivamente, porque nosotros pensamos, al menos a pesar de las tentaciones de las elecciones que van a haber, aunque no decido nada todavía, sigo pensando, pero tiene que mantenerse la línea de investigación claramente y los propósitos claros. Hoy se reinicia, es la segunda vez, es la primera vez que se reinicia, solo desde que se fundó paró en el 2000 y ahora es la segunda vez que reinicia. SIGMOC es un centro de investigaciones esencialmente y un centro de consultoría, un centro que ofrece servicios y un centro dedicado a la enseñanza, la formación de habilidades en modificación de comportamiento. El nombre genérico es análisis conductual. El análisis conductual, lo veremos, se divide en muchas alternativas. Modificación de comportamiento, si usted sigue una línea operante; terapia conductual, si usted sigue una línea pavloviana, jungiana, de Eisen, de Volpe, un modelo de aprendizaje, de terapia de aprendizaje social, si sigue la línea de Bandura, de Goldstein, que fueron mis profesores y grandes amigos, y la línea cognitiva, que es una variedad de cosas, que es el enfoque cognitivo con B, con Ellis, con Mahoney, con Meichenbaum, con Bautela y con toda la gente que hay ahí que se ha desarrollado con tanta tecnología. Todas esas tecnologías y la manera como medirlas, esas variables, lo vamos a ver a lo largo del paso. Muchas están totalmente hechas, se las daremos ya listas. Otras, como este es un proceso de aprendizaje interactivo, en otras yo iré encargando a cada uno de ustedes, ¿no?, tareas y actividades. Espero que algunos lean inglés, o les daré tareas en castellano, no tienen que leer inglés, no estamos al día de lo que pasa en el mundo, y entonces ustedes van acompañándonos en el manejo de alguna de las cosas. Y la última línea, que son los amigos que han venido desde hace un año ya, pero lo de las terapias conductuales cognitivas de tercera generación, ¿no? Un poco la combinación de estrategias un poco más allá de lo cognitivo para pasar a los aspectos más filosóficos espirituales, y combinan una serie de cosas que yo los miro con muchas interrogaciones y los fastidio a ellos, pero de todas maneras a Stephen Haynes es nuestro propósito invitarlo, porque va a pagar la autónoma, invitarlo para el Congreso Internacional de la Autónoma o para la maestría internacional que ponemos en marcha en mayo de la Autónoma, menos mal que tengo toda la libertad para hacerlo, y el doctorado que empezamos a hacerlo en octubre. Vendrán otra vez y traeremos la gente de esa primera línea, que por supuestamente ya Alonso y Brenda se encargarán de organizar la cena con algunos de ellos, ¿no? Los últimos congresos que han venido, no he tenido nunca ningún problema, los he prestado para que vayan a Garcilaso, a Villarreal, a San Marcos, y bueno, y los chicos de la Autónoma hacían siempre las reuniones para ellos. Ahora el paso obligado de ellos va a ser por acá siempre, en nuestro nuevo ambiente, que como le dije lo tendremos definitivamente en unas 2 semanas, mientras están acomodándolo.
Entonces, Simón reinicia después de 16 años. Es una rápida historia, muy vinculada a muchos de nosotros, ¿no? Y hace eso entonces, un centro de investigaciones, un centro de consultoría y servicios, hacemos prácticas, psicoterapias, evaluaciones, selección de personal, y la línea base, el diseño conductual de multielementos, que ninguno de mis alumnos sabía, porque no se les enseñó todavía, ustedes se van a hacer primero que mis antiguos alumnos de la Autónoma. Ese diseño de multielementos es el que decidimos que ilustre lo que es el emblema de SPAN. Este sigue siendo un diseño ABA de línea base múltiple, y si usted ve el logo de SPAN, es un diseño ABA multivariante, ¿no? Un nivel de línea de base, tratamiento, control, pruebas. Se prueba que ha ocurrido el cambio, se reinicia el tratamiento, es un diseño AB, y punto. Este es multielementos, pero los problemas de ahora. ¿Qué pasa? Una mujer que intenta suicidarse, tú no debes decir, ya pues, no te suicides, usted tiene que intervenir de alguna manera. O un chico que hace una crisis de abstinencia por su consumo de drogas, o una crisis de celos de una mujer o de un joven, o qué sé yo. Ahí hay que intervenir rápidamente, tal vez la medición de entrada sea muy breve y hay que trabajar varias conductas simultáneamente. Y eso es lo que significa el diseño de multielementos, que fue diseñado para condiciones de intervención mucho más rápida y todo. Bien, ahora les explico, después de eso, en qué va a consistir el entrenamiento. ¿Podemos pasar el programa todavía? Ok, bueno, ahí están los datos para todos los materiales que nosotros vamos a hacer. Van a tener acceso a las diapositivas. Todos ahora van a registrar sus códigos completos, su email, sus teléfonos, su RPM, lo que quieran, su Twitter, lo que quieran. Y aquí Brenda y Alonso, con apoyo de Miguel y Ruth, van a hacerles el seguimiento y les van a enviar los materiales. De preferencia, hoy le enviamos toda esta primera parte, que serán 2 o 3 clases, para que ustedes puedan tenerla y vengan leyendo algo y puedan preguntar. Así aprendemos más, digamos. Y luego, todavía retrocedo. Y luego trataremos de utilizar algunos de los materiales de los trabajos hechos en algún lugar. Ahora, ustedes van a tener acceso a los materiales. En otros les vamos a dar impresos. Por ejemplo, hoy día les voy a explicar el ICEN para que tengan en la parte práctica. Para no cansarlos en la parte teórica, va a haber siempre una hora de trabajo práctico. En la primera parte, que es la formación conceptual, necesitan tener la parte práctica. Se les entregará material de evaluación conductual y iremos avanzando progresivamente con una serie de escalas hasta el momento que lleguemos a la parte de tecnologías. Eso no quiere decir que en algún momento, hoy estamos en enero, que en abril, con ocasión del Día del Psicólogo, por ejemplo, hagamos un cambio en el programa especial. Digamos, hoy día variamos el programa y hoy día les enseñamos cómo controlar una crisis de ansiedad, y como ya tenemos en otro ambiente, en el consultorio se les enseñará cómo se hace el programa de intervención. También se le van a pasar videos de las sesiones de entrenamiento. Tenemos en la Autónoma ya bien equipada, tenemos grabadas muchas sesiones de tratamiento que reciben los alumnos, ¿no? Nosotros trataremos de darle a ustedes eso, y por supuesto en algún momento, ¿no?, en algún momento del año o de la formación, no en uno, en varios momentos, un sábado en la tarde, iremos para que ustedes vean la sesión demostrativa en la misma cámara de Yesel de cómo la hacemos. Grabaremos la sesión y después se la llevarán a su casa para que ustedes vayan viendo qué hicieron bien, qué hicieron mal y cómo corregirse. ¿Ok?